Envío un cordial saludo a estudiantes, docentes, personal administrativo y en general a toda la comunidad educativa del nivel medio superior del estado de Veracruz. En nuestra entidad hemos demostrado que a pesar de las circunstancias, a la educación nada la detiene. Hemos aprendido a adaptarnos e implementar nuevas estrategias de enseñanza utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Mi reconocimiento a las maestras y maestros de Veracruz por romper paradigmas y superar límites, siempre dispuestos a aprender en el aprender. Es por ello que celebro que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz, CECITEV, asuma la iniciativa de colaborar con Radio Televisión de Veracruz con la finalidad de fortalecer los aprendizajes de los estudiantes de primero, tercero y quinto semestre de bachillerato para mejorar su aprovechamiento académico. Estos cursos de reforzamiento de aprendizaje 2020 ayudarán a reducir la reprobación escolar, principalmente porque representan una opción para quienes no cuentan con señal de internet, una computadora o un dispositivo móvil donde tomar sus clases. Estas acciones de inclusión educativa aseguran que la enseñanza llegue a todos los rincones de nuestra entidad. Esa fue la instrucción del gobernador del estado de Veracruz, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, y del secretario de Educación, maestro Senyacen Escobar García. Les deseo el mayor de los éxitos en estos cursos y aprovecho a compartir con ustedes un fragmento del mensaje ofrecido por el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química, en el evento de inicio del ciclo escolar 2020-2021 en el estado de Veracruz. Sigan estudiando, pero sobre todo, háganlo aprendiendo a pensar. Esto asegurará nuestro progreso, para que cada vez haya menos gente pobre, las economías vayan mejorando y todos tengamos una mejor calidad de vida. No solo nosotros, sino también las futuras generaciones. Cierro la cita. CECITEV seguirá siendo un orgullo para el estado de Veracruz. Formando ciudadanas y ciudadanos del mundo, Veracruz nos llena de orgullo. Enhorabuena y muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos y todas. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Con la venia de todos los veracruzanos, del señor gobernador, señor secretario y su secretario de Educación, a quienes agradezco su distinguida convicción de trabajar para que la educación llegue a todos los integrantes de la sociedad, quienes son punta de lanza, propulsores de emprendedores. Así como también a la Coordinadora Nacional de CECITES, gracias por todo su apoyo y respaldo incondicional. Saludo con respeto al director general de Radio Televisión de Veracruz, a quien le agradezco el apoyo para las grabaciones del reforzamiento al aprendizaje. Saludo con respeto y agradecimiento a todos los subsistemas que se encuentran trabajando de manera simultánea para que juntos impulsemos la educación de nivel medio superior. Este es un proyecto más que permitirá a las alumnas y alumnos reforzar los contenidos de sus asignaturas básicas. Reconozco la gran labor y esfuerzo que todo el personal académico, administrativo y directivo se encuentran realizando. Desde la Dirección General les expreso mi mayor entusiasmo, anhelo de querer aportar y ayudar a los 31 planteles y a todos los veracruzanos para que sigan con sus estudios. Les mando un fuerte abrazo. CECITEV seguirá siendo un orgullo para el estado de Veracruz. Muchas gracias, muchas felicidades y mucho éxito. Qué gusto que nos acompañes nuevamente. Estuviste con nosotros en el curso de inicio para bachillerato y hoy en este gran proyecto, Reforzamiento de Aprendizajes 2020, en su primera etapa, para primero, tercero y quinto semestre. Esperamos que aproveches al máximo las sesiones que nuestros docentes han preparado para ti, donde se abordan los conceptos más relevantes en las asignaturas de tronco común. Y lo más importante, que logres un aprendizaje significativo. En CECITEV Veracruz, seguimos trabajando para ti. Soy Roberto Alfonso y viajaremos juntos en este fascinante mundo del aprendizaje a través de la primera sesión de cálculo integral. Para ello, nos acompaña el maestro Efrén Ramírez Oliva del CECIT número 4 Naulinco de Victoria, con el tema de la derivada a la integral de una función. Comenzamos.
Buenos días a todas y a todos los estudiantes que el día de hoy nos acompañan a través de las diversas plataformas de radio y televisión de Veracruz. Mi nombre es Efrén Ramírez Oliva y soy docente del plantel Naulinco. El día de hoy damos inicio a nuestro curso de reforzamiento de los aprendizajes esperados de la asignatura de cálculo integral en el segundo parcial. El tema del día de hoy es de la derivada a la integral de una función. Y entonces, como podemos observar, tenemos un concepto importante del semestre anterior de la asignatura de cálculo diferencial y me refiero al tema de la derivada. El día de hoy vamos a iniciar con un breve análisis y una resolución de algunos ejercicios mediante los cuales nosotros vamos a aplicar algunas fórmulas básicas de derivación. En pantalla podemos observar algunas fórmulas de derivación que son fórmulas básicas, las cuales vamos nosotros a aplicar en unos ejercicios propuestos. Como podemos ver en pantalla, tenemos 5 ejercicios los cuales vamos a dar solución en el pizarrón. En nuestro pizarrón tenemos nuevamente las fórmulas que hemos proyectado en nuestra pantalla. Bueno, vamos a utilizar la primera función que tenemos propuesta. Como pueden observar, la primera función que tenemos es la función igual a 5. Esa función, como podemos observar, es una función constante. ¿Qué significa ello? Que esta función no depende de ninguna x. Para cualquier valor que yo le asigne a x, mi función siempre va a valer 5. En este caso, la derivada de esa función nos vamos a guiar de la fórmula 1, la cual nos dice que la derivada de una constante siempre va a ser 0. Entonces, en este caso, su derivada va a ser 0. Pasamos al segundo ejemplo. Nuestra función, en este caso, es f de x igual a x. Esta función es una función lineal, la función identidad. Esta función, como podemos observar, tiene una fórmula particular de derivada, cuya derivada nos dice la fórmula 2, que es 1. Entonces, esta derivada debe de ser 1. Pasamos al tercer ejemplo. Nuestra función ahora es menos 2x. Esta función está conformada de una constante multiplicada por la x. Si analizamos nuestro formulario, observamos que la fórmula 3 nos dice que si vamos a derivar una constante por la x, su derivada solo es la constante. Entonces, para esta función, ¿cuál va a ser la derivada? Pues nada más la constante, que en este caso sería menos 2. Cuarto ejemplo. Nuestra función es menos 3x más 4. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Como podemos observar, tenemos dos términos. Entonces nos guiamos de la fórmula 6. ¿Qué nos dice la fórmula 6? Que si tenemos la derivada ya sea de una suma o una resta de funciones, tenemos que ir derivando término a término. Entonces, para obtener la derivada de esta función, tengo que derivar cada uno de los términos. La derivada de menos 3x, que es una constante por x con la fórmula 3, nada más es la constante, que sería menos 3. Y la derivada de 4 por la fórmula 1, como es una constante, en este caso sería 0, que no es necesario escribirlo. Vamos con el siguiente ejemplo. La función sería 1/3 de x menos 1. ¿Cuánto vale la derivada de esta función? Si observan, esta función es muy semejante a la anterior. Esta función está compuesta de una constante, una x, y aparte una constante. Para derivar 1/3 de x nos guiamos de la fórmula 3, cuya derivada sería nada más la constante, y la derivada del menos 1 con la fórmula 1 sería un 0, que tampoco es necesario ponerlo. Entonces, hasta aquí hemos reforzado cómo aplicar algunas de las fórmulas de derivación en algunos ejemplos sencillos. Pasamos a presentar algunos otros ejercicios.
vamos a realizar los ejercicios del 6 al 10. El ejercicio 10, nuestra función sería x cuadrado. Ahora, observamos que esta función ya tiene una potencia, cosa que estas de aquí tenían nada más un exponente 1. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? Pues nos guiamos de la fórmula 4. La fórmula 4 nos dice la potencia de x, ¿cuál es su derivada? Se pone el exponente, se pone la x y al exponente le debemos de restar una unidad. Entonces, la derivada de esta función es poner el exponente, que es un 2, se pone la x y le vamos a restar una unidad al exponente. Entonces a 2 le quitamos 1, quedaría un 1, que el 1 ya no es necesario ponerlo. Ejercicio número 7. Nos dice que es menos x cuadrada más 5x menos 2. Ahora, esta función es un polinomio que contiene 3 términos. Vamos a ir derivando término a término. ¿Cuánto vale la derivada de menos x cuadrada? Es muy semejante a la de arriba. Si pueden observar, nada más que le agrego un signo, entonces sería menos 2x. La derivada de 5x, que es una constante por x, nada más nos deja la constante. Y la derivada de menos 2 sería en este caso 0. Avanzamos. Ejercicio número 8. Nos dice que la función es 5x cuadrada menos x. ¿Cuál sería en este caso la derivada? Pues procedemos igual como los ejercicios anteriores, pero si observan, en este caso la potencia de x ya tenemos una constante, entonces para ello tenemos una nueva fórmula, que es la fórmula 5, que dice que si tenemos una constante por una potencia de x, se debe de multiplicar el exponente de la x por la constante y hacer el mismo proceso que el anterior, poner la x y restarle 1. Entonces aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Multiplicar el 2 por el 5, que nos da 10, poner la x y restarle 1 al exponente, que sería 1, ya no es necesario ponerlo. La derivada de menos x con la fórmula 2, nuevamente, nos daría 1. Entonces sería menos 1. 9. La función sería x cúbica. ¿Cuál sería su derivada? Pues con la fórmula 4, otra vez lo que fuimos realizando es muy semejante a la fórmula, al ejercicio número 6. Ponemos el exponente, que es 3, repetimos la x y al exponente le debemos de bajar una unidad, en este caso quedaría 2, y con ello terminamos el ejercicio. Vamos con el último. Dice, mi función es menos x cúbica más 3x cuadrada más 2. Nuevamente tenemos un polinomio. Para obtener la derivada tenemos que ir derivando cada uno de estos términos. Entonces la derivada de menos x cúbica, muy semejante al ejercicio 9, sería menos 3x cuadrada. La derivada de 3x cuadrada sería multiplicar el 2 por el 3, sería 6x, y la derivada de 2 sería 0, que ya no es necesario escribir. Bueno, seguro estoy que con esto hemos repasado los conceptos de derivada y hemos aprendido a utilizar o a recordar cómo se aplican las fórmulas de derivación. Vamos a continuar con nuestros aprendizajes. Como podemos ver en pantalla, en matemáticas existen unos operadores que se denominan inversos. ¿Pero qué son esos operadores inversos? Nosotros los estamos utilizando desde primaria, como podemos ver. Tenemos la suma y la resta, que son operadores inversos. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo tengo un número, por ejemplo el 5, y le sumo el 3, obtenemos como resultado el 8. Pero si tengo el 8 y le resto la misma cantidad que le sumé, obtengo como resultado el 5. Lo mismo sucede con la multiplicación y la división. Si yo tengo un 5 y la multiplico por 2, me da 10. Pero si ese 10
lo divido entre la misma cantidad que multipliqué, regreso a la cantidad original. Por eso se denominan operadores inversos, porque se aplica una operación y se aplica la que sigue y llegamos a la cantidad original. Entonces la pregunta que nos surge es, ¿pasará lo mismo con la derivada? Bueno, como podemos observar, si tenemos una función y le calculo la derivada, ¿existirá algún operador en matemáticas que nos regrese de la derivada a la función original? Pues la respuesta es que sí. Y ese operador lo vamos a denominar como la antiderivada de una función. Ese operador es el que nos regresa de la derivada a una función. Entonces estamos en el momento de poder definir precisamente ese concepto nuevo para nosotros. Entonces tenemos la definición de antiderivada. Vamos a darle lectura en pantalla. Se dice que una función f mayúscula es antiderivada de f minúscula de x para cada x en el dominio si se cumple que la derivada de la f mayúscula es igual a la f minúscula. Aquí tenemos que tener cuidado porque tenemos dos letras diferentes, la mayúscula y la minúscula, y nos indican expresiones o funciones diferentes. Entonces vamos a aplicar esta definición en algunos ejemplos para clarificar el concepto. Miren, vamos a verificar si esta función que está en mayúsculas de color azul es una antiderivada de esta función que está de color rosa. ¿Cómo podríamos verificar precisamente que esta sería una antiderivada de aquella función? Pues lo que tendríamos que hacer es derivar la f mayúscula y verificar si coincide con esta de acá. Entonces vamos a ver, de acuerdo a lo que practicamos hace un ratito, ¿cuál es la derivada de x cuadrada? Si recuerdan la derivada de x cuadrada, se ponía el exponente, se ponía la x y se le restaba 1, ¿verdad? Entonces la derivada de esta es 2x, ¿coincide con la de color rosa? En este caso sí, esta sí es una antiderivada. Vamos a ver la siguiente. La derivada de x cúbica, ¿cuánto sería? Igual que la de arriba, se pone el exponente, que sería 3, se pone la x y se le baja 1 el exponente. Sería 3x cuadrada. ¿Coincide con esta función? No, ¿verdad? En este caso, esta no sería una antiderivada de esa función. Y finalmente, vamos a checar esta. La derivada de 3x cuadrada serían 6x. ¿Coincide? Sí. La derivada de menos 2x menos 2. También coincide. Y la derivada de 5, 0. También coincide. Entonces, en este caso, esta función también es una antiderivada de la función de acá. Entonces, ¿qué hemos concluido hasta aquí? Que la primera función sí es antiderivada, la segunda no es antiderivada y la tercera sí es antiderivada. Perfecto. Entonces, vamos a verificar algún otro ejemplo, porque si recuerdan, he estado nombrando lo que decía una antiderivada. ¿Qué significa eso? ¿Que existirán más antiderivadas? Pues efectivamente, una función tiene varias antiderivadas. Entonces, consideremos esta función 8x menos 2. Vamos a verificar que estas sean antiderivadas. Si observan, la derivada de 4x cuadrada me da el 8x y la derivada de menos 2x me da menos 2. Hasta ahí estamos bien. Entonces, todas coinciden en los primeros dos términos, lo que indica que las derivadas de estas sí me van a dar aquella función. Pero a ver, les estoy agregando una constante. ¿Qué significa eso? Que esta constante, si yo la derivo, ¿cuánto sería? Pues la derivada de cualquier constante también sería 0, ¿verdad? Entonces, esta, por tanto, también es una antiderivada de esta función. Lo mismo sucede con esta. Y entonces, hasta el momento, he mostrado 3 antiderivadas de una función. ¿Existirán más? Obvio que sí. Y entonces, ¿qué es lo que tendría que realizar para obtener más antiderivadas? Pues irle cambiando la constante. Entonces, en general, podemos observar que todas las antiderivadas de esta función tienen esta forma.
los dos primeros términos continúan y el último puede ser cualquier constante. Entonces nosotros en matemáticas definimos esta expresión como una familia de antiderivadas, que significa que tiene muchas y solo es ir cambiando el valor de la constante. Y precisamente ese es un concepto importante para nosotros. La familia de todas las antiderivadas recibe un nombre muy especial. Vamos a verlo. Perdón. Sí, seguimos. Bueno, esta propiedad que acabamos de observar, que se le puede sumar una constante, pues la... Uy, es que ya me... Perdón, ya me... Bueno, como acabamos de observar, todas las antiderivadas de esta función tienen esta forma, los dos términos iguales y al final le agregamos una constante. Esa propiedad la podemos enunciar de la siguiente manera. Si tenemos una antiderivada de una función, entonces todas las antiderivadas de esa función se pueden expresar de esta forma como f de x más una constante, que fue lo que hicimos aquí. Esta es una antiderivada de esta función, entonces toda la familia de antiderivadas se puede escribir como esa expresión inicial más una constante. Entonces, esa familia de antiderivadas para nosotros es muy importante en matemáticas, ya que recibe un nombre fundamental, el cual tenemos en pantalla. Dice, la familia de todas las antiderivadas de una función se representa mediante este símbolo. Esta es la familia de las antiderivadas, lo representamos con este símbolo. Y este símbolo se denomina como la integral indefinida, también llamada primitiva, de la función f de x. Como podemos observar, hemos insertado algunos símbolos nuevos para todos ustedes. Entonces vamos a identificar el significado de cada uno de esos símbolos. Como podemos ver, este símbolo que parece como una S alargada es el símbolo de la integral. La función original, que está de color rosa, se le denomina integrando. El dx, que representa una diferencial, nos va a decir cuál es la variable que tenemos que integrar o con respecto a qué variable se está integrando. La f mayúscula ya hemos visto que se denomina la antiderivada de esta función, y finalmente la constante que observamos hace ratito que se le agregaba, esa constante se denomina constante de integración. Vamos a revisar algunos ejemplos para utilizar precisamente esta nueva definición que hemos mostrado. En pantalla mostramos algunos ejercicios los cuales vamos a dar solución en el pizarrón. El primer ejercicio como podemos observar, se define así: la integral de menos 2 con respecto a x o de x. Bueno, ¿qué es lo que tendríamos que escribir? Tenemos que escribir aquí una antiderivada de menos 2. ¿Qué significa eso? Que voy a escribir una función que al derivarla me dé menos 2. ¿Están de acuerdo que puede ser menos 2x? La derivada de menos 2x, de acuerdo a nuestra fórmula, la constante por una x simplemente es la constante. Entonces la derivada de menos 2x es menos 2. ¿Qué tenemos que agregarle para que obtengamos nuestra integral indefinida? Pues le tendríamos que agregar la constante de integración. Recuerden que cada integral por fuerza debe de llevar una constante de integración para definir la familia de todas las antiderivadas de la función. Pasamos al segundo ejemplo. ¿Cuánto vale la integral de 2x con respecto a x? En este caso, nuevamente vamos a ubicar una función
que al derivarla me dé esto, porque aquí tengo que encontrar la antiderivada. Entonces, ¿están de acuerdo que la función que debo de poner es x cuadrada? Pues sí, porque la derivada de x cuadrada es precisamente 2x. ¿Qué le tengo que agregar al final? Mi constante de integración. Pasamos al tercer ejemplo. La integral de 2x más 5. ¿Cuál es la integral de esta función? Como podemos observar, esta función contiene dos términos. Entonces, debo de tener dos términos cuyas derivadas obtenga yo 2x y más 5. Entonces, ¿qué término iría aquí cuya derivada sería 2x? Precisamente lo hicimos en el ejercicio anterior. Sería x cuadrada, ¿verdad? Su derivada sería 2x. Y entonces iría aquí un más. ¿Y qué término debo de poner aquí que al derivarlo me dé 5? Pues sería el 5x. La derivada de 5x por la fórmula 3 nada más es el 5. Entonces finalmente le agregamos nuestra constante de integración. Vamos con el ejercicio número 4. La integral de 10x menos 1. Esta integral es muy semejante a la anterior, ¿verdad? Tengo que tener dos términos más una constante. Entonces, ¿qué término debo de poner aquí cuya derivada sea 10x? A ver, si yo pongo x cuadrada, su derivada sería 2x, ¿verdad? Entonces necesito obtener 10x. ¿Por qué número debo de multiplicar este? Pues 5. Y ahí tenemos 2 por 5, obtenemos el 10 y tenemos la x. Menos la integral de 1, pues tengo que poner un término cuya derivada me dé 1, pues la fórmula 2, ¿qué función la derivada me da 1? Pues sería la x. Bueno, finalmente un ejercicio más. La integral de 3x cuadrada con respecto a x. ¿Qué término debo de poner aquí cuya derivada sea 3x cuadrada? ¿Están de acuerdo que puede ser x cúbica más c? La derivada de x cúbica es 3x y le bajamos una unidad del exponente y obtenemos un 2. Pues perfecto, jóvenes. Con esto hemos aplicado nuestro nuevo concepto que se denomina la integral indefinida. Con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. Nos vemos en la segunda sesión. Gracias. Hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. ¿Te gustó la clase del maestro Efrén? ¿Tuviste un aprendizaje significativo? Seguro estoy que sí. Es importante que te comuniques con tu docente asesor si es que te quedaste con alguna duda. De esta manera consolidarás tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo juntos.